exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Saludos a todas, mi nombre es Raquel Núñez. En esta ocasión estudiaremos la parashá número 2, que corresponde a la parashá de Noé o Noah. Veremos cuando Elohim iba a enviar el diluvio sobre la tierra, la construcción del arca, cuando Elohim comenzó el diluvio y la construcción de la Torre de Babel. También veremos sobre las profecías respecto a nuestro Mesías Yahshua en el final de los tiempos. Quiero agradecerles por haber entrado a este video y comenzaremos haciendo una oración para comenzar este estudio. Bendito Abacados, te damos toda Rabá Abacados porque eres bueno, porque nos bendices siempre, porque nos cuidas, porque nos guardas bajo tu talit. Te agradecemos por este estudio Abba que vamos a tener y te pido que las palabras que yo diga no sean mías, sino que seas tú hablando a través de mí. Te pedimos también por la salud de los hermanos, por los que están enfermos. Te pedimos también que las palabras que los hermanos escuchen a través de esta parashá entren en su cabeza y bajen hacia nuestro corazón. Te agradecemos, Abba, porque eres bueno, porque nos cuidas siempre y nos bendices. Te damos toda Rabá en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Y comenzamos con esta parashá, que es Noah. Esto es bajo el talit de Yahshua. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Raquel Núñez y comenzamos con la parashá. El libro de la Torá no nos revela a simple vista el mensaje oculto que encontramos cuando escudriñamos las escrituras hebreas, como cuando hablaba en parábolas nuestro Adón Yahshua HaMashiach las cosas de otro mundo, para que los hombres oyendo no oyeran y viendo no vieran. Como en el secreto que está escondido en el nombre de Noah en hebreo, que leído al revés es la palabra gen, que significa luz o belleza interior. Esto es que Elohim halló belleza o luz en el interior de Noah, y por eso decidió que él sería el encargado de construir el medio por el cual se salvaría la creación de Elohim. El nombre de Noah significa descanso. Esto coincide con el descanso que iba a tener toda la tierra al ser lavada en el diluvio. Y recapitulando de cómo Elohim decidió inundar la tierra, los gigantes habían llenado toda la tierra de perversión, y los corazones de los hombres eran solamente para idear maldades. Y Elohim sintió dolor en su corazón de haber creado al hombre, y dijo: raeré de la faz de la tierra al hombre el cual yo he hecho, hasta el ganado y las cosas que se arrastran, hasta las criaturas que vuelan por el cielo, porque estoy afligido de haberlos creado, porque Elohim no había creado al hombre para que fuera malvado o fuera en su contra. Por eso Noah destacó en su época, porque no encajaba entre las personas que vivían en su generación, porque Elohim vio como justo y perfecto en comparación de sus contemporáneos, ya que Noah tenía una relación íntima y espiritual con el Eterno, sin importar lo corrupta y perversa que fuera su generación, porque esta generación era violenta, egoísta y había corrompido sus caminos, incluso contaminando a los animales.
también mezclándolos entre especies. Toda la carne se había contaminado con pecados sexuales y idolatría, porque esos dos pecados son los más comunes hasta el día de hoy. Por eso debemos ser precavidos para no ser inducidos por otros a caer en ellos. Como dijo el apóstol Shaul en primera carta a los Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no pertenecen a sí mismos. En el capítulo 10:14, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. Por estas razones fue que nuestro Elohim trajo juicio sobre aquellas naciones, como un acto de justicia para quienes practicaban el asesinato o el robo. Lo que hoy se conoce como la palabra Hamás significa robo con violencia. Así todos ignoraban el propósito de su existencia, porque todos tenemos una conciencia que nos dicta el bien y el mal, a cada especie, para saber cómo comportarnos. Había mucho parecido en la época de Noah con la época nuestra, porque la humanidad comenzó a idolatrarse a sí misma con vanidades, y Elohim los entregó a la mala inclinación de sus corazones, deshonrándose a sí mismos, como está en Romanos 11:24. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria en sus corazones, al mal uso vergonzoso de sus cuerpos, de cada uno con los otros. En el verso 26 y 27 dice: por eso Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las que van contra su naturaleza. Asimismo, los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. Por eso en la Torá encontramos la instrucción de Elohim. Es la instrucción de vida para dirigir nuestros pasos, ya que muchas cosas en la actualidad son muy parecidas a lo que practicaban en la antigüedad. Pero ahora los hombres formulan leyes que aprueban como si fueran derechos, como el asesinato de las mujeres hacia sus propios hijos, con el aborto, o también el adoctrinamiento a niños para adorar a los muertos, disfrazándolo de tradición. La maldad y el egoísmo actual para satisfacer los deseos de la carne, como las relaciones sexuales permitidas entre niños y adultos, porque las obras de la carne están desconectadas de nuestro Elohim, como está en Gálatas 5:19-23, y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace, se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría, abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidias, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto, ahora como los he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh, pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. El mundo actual cada vez se parece más a los tiempos de Noé. En Génesis 6:9 leemos: como la humanidad desvió el propósito de su creación con la maldad y la violencia y la crueldad y el gran egoísmo, llevando al cabo prácticas incorrectas mediante la sexualidad, buscando solo su satisfacción, idolatrándose a sí mismos en la búsqueda de su propia felicidad, olvidando los límites morales y biológicos, descuidando y utilizando mal su sexualidad, porque la perversión trae violencia, y esa fue la causa de la destrucción del mundo antiguo. Como describe a los hombres de los últimos días en Romanos 1:28-29, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer,
Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables, para que hagan las cosas impropias, llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicios, repletos de envidia, asesinatos, disputas y engaños, mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes, jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que también aplauden a otros que las hacen. Pero debemos escuchar y meditar las palabras del apóstol Pablo, donde nos dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. En la época de Noé, solo él, su familia y los animales que entraron en el arca no estaban contaminados. Por eso Elohim los eligió para continuar con la vida en la tierra. Después en Génesis 6:9 nos cuenta cómo Elohim vio que Noaj era un hombre recto y perfecto en su generación. Noaj era muy placentero ante los ojos de Elohim. Noaj engendró 3 hijos, que eran Shem, Ham y Jefet. Como la tierra estaba corrompida y llena de violencia ante nuestro Elohim, le dijo a Noaj: el tiempo de cada hombre está delante de mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Entonces le mandó a Noé: hazte un arca de madera cuadrada. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Lo largo del arca era un aproximado de 137.16 metros, de ancho 22.86 metros y su altura 13 metros 716 centímetros. Estaba hecha con 3 pisos de altura. Elohim dijo: yo traeré inundación sobre la tierra, pero tú, tu esposa, sus hijos y sus esposas entrarán junto con todos los animales, trayendo pares de macho y hembra, de ganado, de bestia salvaje y cosa que se arrastre. Cada clase de criatura que vuela tomarás cada clase de alimento para ti y para ellos. Noé creyó con fe durante 120 años que duró la construcción del arca, él y sus hijos, andando en los caminos de Elohim, aunque fuera difícil tener disciplina, yendo en contra de la corriente de sus contemporáneos. Porque los hombres que nunca habían visto llover sobre la tierra se burlaban de él con insultos y provocaciones, porque les parecía una locura construir un barco gigante donde vivirían él, su familia y todos los animales. Aún así, Noaj y sus hijos trabajaron seguros de que lo que Elohim les había dicho era verdad. En Génesis 6:14, Elohim juzgó a la humanidad. Significa que esta era la última oportunidad para la salvación, porque Noaj les habló durante 120 años para que se arrepintieran, pero los hombres no creyeron en su palabra ni de la existencia de Elohim. El Adón Yahweh le dijo a Noaj: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo entre toda esta generación, anticipando al nuevo pacto que dice: cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa, refiriéndose también a nuestros descendientes, logrando a través de la fe, como por fe se salvó Noaj del diluvio, como Abraham que por fe obedeció al Eterno, cuando le dijo: haré de ti una nación grande, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldijere, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por eso, si confesamos con nuestra lengua que Yahshua es el arca en el cual seremos salvos, en esta última generación, así será. Como Noé tardó 120 años en construir el arca, así 120 jubileos de 50 años transcurrieron hasta nuestros días. Se dice que desde Adán hasta nuestros días han pasado 6,000 años, y ya es hora de que la puerta del arca se cierre de nuevo a la venida de nuestro Adón Yahshua. Y estos 120 jubileos representan los 120 años que Noaj trabajó construyendo el arca, hablando de arrepentimiento al mundo, para que cambiaran su actitud
y lograran su salvación. Por eso nosotros debemos trabajar antes de que se terminen estos 120 jubileos para entrar al arca y alcanzar la salvación. Es nuestro Adón Yahshua quien cerrará la puerta antes de que el segundo juicio llegue, como llegó en los tiempos de Noaj. Todos estaban bebiendo y comiendo, y las mujeres casándose y dándose en matrimonio, cuando de repente vino el diluvio y los barrió a todos. Esta vez el juicio vendrá por fuego, porque solo el agua y el fuego purifican. Como dice la palabra, todo lo que resiste el fuego lo pasaréis por él y será limpio, pero todo lo que no pueda soportar el fuego lo pasarán por el agua. Por eso Elohim purificará al mundo por fuego. El prestar atención a las señales del fin es muy importante. En la segunda carta de Timoteo 3:2-6 lo explica, que la gente será amadores de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados de vanidad, amando el placer más bien que a Elohim. Según retienen la apariencia externa de religión y de piedad, pero niegan la eficacia de la justicia. Mantente alejado de personas como estas, porque algunos de ellos, por medio de afecto, hacen su entrada en hogares y toman el control de mujeres con voluntad débil, y están llenas de pecados, arrastradas por diversos deleites. Por eso cuando vemos que el mundo llegue a estar tan corrompido como lo fue en los días de Noé, significa que el arca de la salvación está a punto de cerrar su puerta, porque se habrán cumplido 6,000 años, durante los que el hombre se gobernó a sí mismo bajo la autoridad de Satanás. Pero así como flotó el arca sobre las aguas para la salvación, así seremos levantados sobre el mar de gente durante el Natsal o arrebatamiento, que es el jarpazo, para tomar de la tierra a los suyos y la resurrección de los muertos, antes de que el día de la ira, que es la purificación o el segundo reinicio del mundo, como fue por agua, ahora será por fuego. Estos serán tiempos muy difíciles para aquellos que se idolatren a sí mismos y que hayan rechazado la Torá, porque solo se interesarán en ellos mismos, y el interés en los demás solo será por conveniencia. Ellos serán arrogantes, dirigiéndose hacia los demás con desprecio, difamadores de la palabra de Elohim y desobedientes. Serán obedientes solo al sistema, pero serán engañados por él, olvidándose de Elohim. Aquel que se rebele contra el sistema será tratado con indiferencia y crueldad. Será odiado hasta la muerte, por la gran persecución, como nunca la ha habido ni la habrá. Recordemos que la palabra tribulación significa persecución, por la multiplicación de la violencia extrema y de la maldad. En 2 de Pedro 3:3, pero entiendan esto, durante los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos. Y en el verso 6, por medio de estas cosas, el mundo en aquellos días fue inundado con agua y destruido. Por esta misma palabra, el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados para el fuego y guardados para el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. El Adón no es tardo para cumplir sus promesas, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados, de modo que el día del Adón vendrá como un ladrón. Y en el día en que los cielos desaparezcan, con un estruendo los elementos se fundirán. Se desintegrará la tierra y todo en ella, y todos serán quemados. Matusalén o Metushelach murió a sus 969 años y el padre de él fue Enoc, quien le puso este nombre que significa su muerte envía, profetizando el diluvio que habría de venir. Cuando el arca fue terminada, Elohim le mandó a Noah entrar en ella para salvar la semilla de la humanidad.
Le envió las parejas de animales que fueran entrando al arca guiados por los ángeles que estuvieron a cargo de la supervisión de la construcción del arca y también cuidaron de Noaj. Entrando los animales puros que servirían para el holocausto y los animales impuros como los reptiles. Aunque en estos tiempos todavía nadie comía carne, solo plantas, frutas y verduras, hasta que salieron del arca tuvieron permiso para comer carne. Después de que Noaj y su familia entraron en el arca, los ángeles sellaron la puerta y ninguno de los que se quedaron afuera podían entrar. No importaba lo que hicieran. Cuando el arca comenzó a flotar por el agua, los hombres y los animales tuvieron que buscar refugio. Tuvieron que escalar los lugares altos para salvarse de la inundación, después de haberse burlado por tantos años de la advertencia del fin. Pero cuando veían que no dejaba de llover, tuvieron que huir asustados, igual que los gigantes no tuvieron otro lugar a donde ir que a las montañas, porque eran más altas, pero el agua subió hasta cubrirlo todo por 40 días y 40 noches. Cuando las compuertas del domo de arriba se abrieron y las fuentes de las aguas subterráneas comenzaron a brotar con mucha fuerza, toda su agua, la tierra se inundó y arrastraron las corrientes todo a su paso, llevándose animales y plantas de un continente a otro. Esto sucedió en el año 600 del segundo mes, a los 7 días, cuando iba a ser otoño en Israel, una semana después de la muerte de Metushelaj. Solo 8 personas que iban en el arca fueron salvadas con los animales que iban. La tierra fue lavada para comenzar de nuevo. Como los creyentes en el Mesías Yahshua nos bautizamos, todos los que iban en el arca salieron de las aguas, y los pecadores son lavados con la sangre del Mesías. El aliento de vida que habitaba sobre toda la tierra murió. Ahora las personas no creen que viene el juicio final y no lo toman en serio, igual que a Noé nos llaman locos cuando hablamos del fin. Pero Yahshua dice así, en Apocalipsis 6:8. Hecho está, yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente del agua de la fuente de la vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas. Yo seré su Elohim y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales y aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, o la segunda muerte. Cuando bajaron las aguas del diluvio en 10 meses, comenzaron a verse las cimas de los montes Sinaí y Sión. En el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día 1, Noaj quitó la cubierta del arca y miró, y estaba seca la superficie de la tierra. El día 1 del mes 1, desde la creación de Adán, que también coincide con el día 1 del mes 7, cuando es la fiesta de Yom Teruah, o día de tocar las trompetas o el shofar. Ese día se secaron las aguas, y Noaj, al quitar la cubierta, simbólicamente se cree que Elohim abre los cielos para el arrepentimiento en el día de Yom Kippur o día del perdón. En Génesis 8:20, cuando Noaj y su familia bajaron del arca, levantó un holocausto a Elohim, mostrándole su amor y su agradecimiento, porque el animal quemado representa una entrega total, es decirle al Eterno: toda mi vida es tuya, lo que soy, lo que tengo. Solo quiero agradarte a ti, mi Elohim. La palabra Olá viene de la raíz hebrea Alá, que significa subir. Por eso se le llama una ofrenda de ascensión, que sube con olor fragante. El nombre de nuestro Elohim es Yahweh, y no tiene nada que ver con los falsos dioses. Él es 3 veces santo, 3 veces Kadosh. Nuestro Elohim le dijo a Noaj que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, y instituyó un pacto con el cielo y la tierra. Después del diluvio, la vegetación cambió por el cambio de clima. Ahora los hombres mueren a menor edad al disminuir la presión atmosférica, y el hielo de la tierra cambió de lugar. En el tiempo del fin,
Las horas se acortarán y los días serán menos largos, como si el reloj caminara más rápido. Volviendo a la narración, Elohim los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, pero ya no les dijo que la sojuzgaran, porque ese poder que perdió Adán ahora lo tiene Hasatán. Los 3 hijos de Noah poblaron la tierra y en Génesis 9:3 Elohim les da permiso para comer carne. Ellos pueden comer animales pero sin su sangre, porque en ella está la vida y por ella es que somos juzgados. En Romanos 2:15 nos dice el apóstol Pablo: porque con sus vidas demuestran que la conducta que dicta la Torá está escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, pues sus pensamientos conflictivos algunas veces los acusan y otras los defienden. Con esto sabemos que incluso aquellos que no tienen Torá para sí mismos son Torá. Después Elohim puso su arco de colores en el cielo. En Ezequiel 1:28 dice: esta brillantez alrededor de él lucía como un arco iris en la nube en un día lluvioso. Esta era como una apariencia de la gloria de Yahweh. Así lucía. Cuando yo lo vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de alguien hablando. Y aunque desde la tierra solo se ve visible un arco de 7 colores, en el trono de Elohim se ve el círculo completo rodeando su trono, como está en Apocalipsis 4:3. El que se sentaba allí destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono, que brillaba como esmeraldas. Y con este pacto vigente, mientras haya arco iris en las nubes, será para todas las generaciones. El hijo de Noah fue Ham, padre de Kenaán, y sus descendientes son llamados hijos, por eso el Mesías es hijo de David. Tiempo después, Noah plantó una viña y bebió tanto vino que se emborrachó, quedando acostado y desnudo en su tienda. Y Ham, el padre de Kenaán, lo vio vergonzosamente expuesto, y fue a decírselo a sus hermanos, Shem y Jefet. Ellos tomaron un manto, poniéndolo sobre sus hombros, caminando hacia atrás, para no mirarlo. Cuando Noah se despertó, supo lo que su hijo menor había hecho. Él lo maldijo diciéndole que sería sirviente de sus hermanos. Incluso se piensa que Ham, hijo de Noah, pudo haberse propasado con su padre y por eso lo maldijo. Los descendientes de Ham son de piel oscura y no tuvieron ninguna bendición. Los descendientes de Kenaán fueron destruidos por la descendencia de Ismael, por haber cometido idolatría, perversión sexual y muerte a inocentes. El Eterno puso a Shem como el primogénito, quien lleva la bendición de donde nació el pueblo de Israel, y es la simiente de la mujer, de donde nacería el Mesías, Yahshua. Por eso el pueblo de Israel se considera semita. Después del diluvio, toda la tierra hablaba un mismo idioma, hasta que los hombres hallaron una llanura en la tierra de Shinar y comenzaron a practicar hechicería y ocultismo. Así nació la ciudad de Babel, que significa confusión. La humanidad cegada y perdida se separó de Elohim, y sabemos que Babilonia es la madre de todas las rameras, y sus hijas son las religiones apóstatas que siguen practicando sus tradiciones. Para el final de esta parashá, en Génesis, capítulo 11, versículo 3, los hombres se dijeron entre sí: vamos, hagamos ladrillos y horneémoslos en el fuego, teniendo ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Y se dijeron: vayamos y hagamos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, haciéndonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la tierra. Ellos estaban liderados por Nimrod. Él era un gigante también. Los hombres le dieron la espalda a Elohim
Y él dijo, nada de lo que se propongan hacer les será imposible para ellos. Así que Yahweh confundió sus lenguas, haciendo que todos hablaran una lengua diferente. Por eso, los 70 pueblos que existían hablaban diferente idioma. Babel es nombrada confusión, donde Elohim confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. En Génesis 11:26, Terach vivió 70 años y engendró a Abraham. Abraham engendró a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot y murió a los 145 años. Entonces nuestro padre Abraham salió de la tierra de los caldeos. Y aquí termina la segunda parashat, que fue Noaj. Recordando que el día 17 del mes hebreo de Nisan, que está entre marzo y abril, esa misma fecha el arca de Noaj descansó sobre el monte Ararat, coincidiendo con el día que resucitó el Mesías Yahshua. Él es nuestra arca de salvación antes de que se cierre la puerta. Quiero agradecerles a todos por haber visto el final de este estudio y espero que se suscriban a este canal y que nos dejen tus comentarios. Nos vemos la próxima semana en la Parashá Lech Lecha, que significa vete por ti mismo. Y shalom a todos, Shabbat shalom de todo corazón, toda Rabá. Shalom, hermanos y hermanas, hasta luego. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto consumado.